Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la fuente de bronce. En los estudios anteriores sobre el tabernáculo hemos hablado del atrio, que simboliza la santidad de Dios que le separa del pecado humano, de la puerta, que habla del amor de Dios, que provee un acceso o camino a Él a través del Mesías Redentor, y del altar del holocausto, que recuerda que la paga del pecado es muerte, por lo que el Cristo debía ocupar el lugar del pecador y morir por él para saldar su deuda ante la justicia de Dios. Por tanto, con el último estudio sobre el altar del holocausto, nos quedamos en el momento en el que el pecador, limpio de sus pecados, por la sangre de la víctima propiciatoria, emprende el camino a la presencia de Dios. Y esto trae una pregunta ante nosotros. ¿Qué sucede con los pecados que cometen los creyentes después de su encuentro redentor con Jesucristo? ¿Se pierde la salvación? ¿Hay que volver a convertirse? La respuesta está en la fuente de bronce, situada entre el altar y el tabernáculo. Hablemos de ella. Enseñanza que transmite los materiales y la situación de la fuente de bronce. La fuente estaba hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, buscando la presencia de Dios. En esa época, los espejos eran de metal de bronce, exquisitamente pulido, capaz de reflejar la imagen del rostro de una persona. Éxodo 38:8. Hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce era, por tanto, fuerte, realizada de un metal recién salido del horno y finamente pulido. Apocalipsis 1:15 nos dice que sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Bruñido es pulido, pulido con trapos, con telas aplicadas con esmero durante tiempo hasta sacarle brillo. Las dimensiones de la fuente no fueron dadas, pero sí su situación y uso. Estaba entre el altar del holocausto y el tabernáculo, y era para lavarse antes de pasar al servicio en la presencia de Dios. Éxodo 30:18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Por tanto, los sacerdotes tenían la obligación de lavarse en el agua de la fuente de bronce antes de entrar al tabernáculo y antes de ministrar los sacrificios en el altar del holocausto. No se podía servir a Dios y estar en su presencia con las manos y los pies sucios. Éxodo 30:19-20. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Así pues, era una obligación lavarse en la fuente de bronce. Dios aborrece el culto, la adoración y las oraciones hechas con las manos sucias de sangre. Isaías 1:11-13 y 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
No me traigáis más vana ofrenda, no lo puedo sufrir. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Las manos llenas de sangre simbolizaban el pecado, la suciedad del pecado que está en el ser humano. Así pues, lavarse en la fuente de bronce no era una opción, era un deber ineludible. Éxodo 30:21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Debían lavarse en la fuente, si querían tener comunión con Dios en el interior del tabernáculo. En Isaías 1:16-18 se dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Debían lavarse y limpiarse. Por tanto, nadie puede acceder a la presencia de Dios desde la suciedad de su pecado. La fuente de bronce nos habla de esto. Hay que lavarse antes de pasar al lugar que simboliza la presencia de Dios. Veamos a continuación la enseñanza que transmite el agua de la fuente de bronce. En Éxodo 30:18 se dice: harás también una fuente de bronce y pondrás en ella agua. En la Biblia el agua representa a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. El agua es la palabra de Dios que da la fe en el Señor, que nos limpia y nos hace nacer de nuevo. En Juan 15:3 se dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios 5:25-26 se dice que Cristo amó a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por tanto, el agua simboliza a la palabra de Dios. Pero también el agua representa al Espíritu Santo, cuya obra es purificar, limpiar y regenerar. En Ezequiel 36:25-26 se dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y en Juan 3:5 se dice: el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo limpia al pecador aplicándole con su poder la redención de Jesucristo. En 1 Corintios 6:11 se dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, los que por fe cruzan la puerta hasta el altar para acogerse a la expiación de sus pecados por la sangre de la víctima vicaria, son perdonados y lavados. Levítico 4:27-31. Si alguna persona pecare, traerá una cabra sin defecto por su pecado, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, y la degollará en el lugar del holocausto. El sacerdote derramará la sangre al pie del altar, así hará expiación por él y será perdonado. Por tanto, como hemos visto, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos hablan de la limpieza que
palabra y espíritu producen en el pecador. Tenemos, por tanto, que la Biblia habla de la sangre de Cristo que nos limpia de pecado, pero también tenemos que la Biblia nos dice que la palabra y el Espíritu Santo nos limpian de pecado. ¿Hay contradicción? En ninguna manera. En Juan 13, el Señor Jesús nos habla sobre el proceso del lavamiento de pecados. Cómo se produce la limpieza de pecados en el pecador y los medios por los cuales se produce esta limpieza. Cristo es la puerta del atrio que conduce al altar. Cristo también es el altar y es la víctima sin mancha que es derramada su sangre por los suyos. Cristo, por tanto, es quien nos limpia de pecados. Su sangre, la sangre de Cristo, nos limpia de pecados. Cuando una persona se encuentra con Cristo, en la conversión, en el llamamiento a través del cual el Espíritu Santo lleva a un pecador a Cristo, cuando una persona se encuentra con Cristo, todos sus pecados hasta ese momento son limpiados por la sangre de Cristo. Se produce una especie de puesta a cero del kilometraje. Es como si en ese momento de conversión, de encuentro con Cristo, todo quedara a cero, todo pecado quedase perdonado y por tanto esa persona en ese instante no tiene ninguna deuda pendiente con Dios. Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado está todo limpio, está todo limpio. En Colosenses 1:13 al 14 se dice que en el Hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Apocalipsis 1:5 se nos dice que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por tanto, en el encuentro de redención, todos los pecados son limpiados, todos los pecados son perdonados. Pero los que una vez han sido lavados de todos sus pecados en Cristo y se dirigen a la presencia del Señor, deben permanecer santos y sin mancha, como sucedió en ese encuentro de conversión. Y deben permanecer así hasta el final. Porque dice la Biblia, Efesios 1:4, que Dios nos escogió en Él, en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Efesios 5:27 se nos dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Y en Colosenses 1:22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El propósito de la salvación, el propósito de la redención, es presentarnos un día, al final de los tiempos, cuando Dios tenga bien hacerlo, presentarnos ante Él santos y sin mancha, sin pecado, ninguno. Por tanto, en el encuentro de salvación, todos los pecados son perdonados por Cristo. Pero, ¿qué sucede? Que el pecado, la actitud a pecar, la disposición a pecar, permanece todavía en aquel cuyos pecados fueron perdonados en el encuentro de salvación. Quedó limpio, pero la disposición a pecar sigue. Y por tanto esa persona que quedó limpio en la conversión, esa persona, pues al tener una disposición a pecar, pecará. Pecará, se manchará de pecado y esto necesitará una limpieza de ese pecado.
de ese pecado concreto que haya producido la vieja naturaleza aún presente en el redimido. En 1 de Juan 1, 8 y 10 se dice: si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ningún creyente puede decir que no peca, que no ha pecado nunca después de conocer a Cristo, porque el tal sería un mentiroso. En los creyentes existe una vieja naturaleza, una tendencia a pecar, que hace que el creyente peque. Así pues, el que ha sido una vez lavado por la sangre de Cristo, vuelve a mancharse. Y debe lavarse aquella parte de su ser sucia. Por eso Jesús, cuando habló con los discípulos sobre lavarles los pies, quiso dejar claro a qué se quería referir. Nos dice Juan 13, 8 y 10 que Jesús había ofrecido lavarle los pies, y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Con estas palabras, Jesús quiso explicarle qué significaba aquel lavamiento de pies. Y para ello recurrió a una metáfora tomada del baño en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, la mayor parte de las personas no tenían baños en sus casas, no podían bañarse en sus casas. Tenían que ir a un baño público y allí se bañaban en el baño público y se cambiaban de ropa. Se ponían las sandalias, que era el calzado de aquella época, y se iban a su casa por un camino polvoriento, porque en aquel entonces los caminos eran de tierra llenos de polvo. Y camino a su casa, aquel que se había bañado, pues cogía el polvo del camino en los pies. Llegaba a su casa bañado, pero con los pies sucios. Por tanto, el que estaba bañado no tenía sino que lavarse los pies al llegar a su casa para quedar totalmente limpio. Esto es lo que quiso decir Jesús con las palabras que leímos hace un momento. El que está lavado, el que se ha bañado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Los cristianos somos personas que un día fuimos bañados por la sangre de Cristo. Fuimos totalmente limpiados por la sangre de Cristo. Pero después de ese baño total, vamos caminando en el día a día de la vida rumbo a nuestra casa, a las moradas celestes. Y en este caminar diario de la vida nos ensuciamos los pies. Es decir, a pesar de ser limpios por la sangre de Cristo, nos ensuciamos cuando pecamos de alguna manera. Cuando nos enfadamos con alguien, cuando dejamos de hacer el bien, cuando tenemos algún tipo de conducta contraria a la voluntad de Dios, nos manchamos los pies. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos que volver a pedirle al Señor la salvación? ¿Tenemos que volver a bañarnos por completo cada vez que un creyente comete un pecado? ¿Cada vez que un creyente se equivoca? ¿Cada vez que un creyente hace algo que no debe? ¿Debe volver a convertirse? ¿A pedirle al Señor que le limpie de todo pecado?
No. Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Así pues, lo que tiene que hacer un creyente cuando peca después de la conversión, después del encuentro con Cristo, es pedirle con arrepentimiento y fe al Señor que le limpie de aquel pecado concreto, es decir, de aquello malo, negativo, que hizo después de la conversión. Dice el Salmo 51, 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí la confesión de un creyente que peca después de ser hijo de Dios, después de tener una relación salvífica con Dios, después de todo eso tan maravilloso, de ese baño de salvación, de ese baño de la sangre de Cristo, el creyente peca tristemente, puede pecar por su naturaleza vieja que aún permanece en él, y lo que debe hacer es arrepentirse de ese pecado concreto, de esa desobediencia concreta, pedirle perdón a Dios, pedirle que Él le limpie una vez más por la sangre de Cristo, pero que le limpie de aquel pecado concreto que cometió. Y esta fe por la que el creyente se acerca a Dios en el sacrificio en la sangre de Cristo, que lava el pecado, es sobre todo algo que debe actuar en la conciencia para previsión de nuevos pecados. En 1 de Juan 2.1 dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Lo que quiere decir que un creyente siempre puede recurrir a la sangre de Cristo. Siempre puede recurrir a que el Señor le limpie de cualquier pecado que cometa en su vida. Pero lo ideal sería que el creyente no cometa pecado, que evite cometer pecado. Lo ideal sería que el creyente tenga una actitud preventiva en relación al pecado. Y ahí es donde entra el agua de la palabra de Dios y el agua del Espíritu Santo. El agua de la palabra de Dios y del Espíritu Santo limpian el pecado de la conciencia, de la conciencia. Limpia el pecado de ese tribunal que nos juzga cuando hacemos algo y nos dice que hemos hecho bien o mal. Ese tribunal está afectado por el pecado y eso hace que sea más laxo, más blando con nosotros en la medida de que este pecado pues esté en la conciencia. Si desaparece el pecado de la conciencia será más rígida, más exigente, y el creyente tendrá una conducta más correcta, más santa. Por tanto, la limpieza de la conciencia tiene efectos preventivos. Cuando una persona limpia día a día su conciencia, evita caer en el pecado. Y al evitar caer en el pecado, pues evita también tener que pedirle al Señor que le limpie con la sangre derramada en la cruz. En Hebreos 10:22 se dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así pues, Cristo con su sangre nos limpia del pecado cometido y la palabra de Dios y el Espíritu Santo limpia nuestras conciencias de manera que podamos no pecar, que podamos dejar de hacer lo malo.
la limpieza de la conciencia, en la que se sustituyen los malos valores pecaminosos por los buenos y rectos de Dios, es el camino de santidad del creyente hasta su encuentro final con Dios. Estimados amigos y hermanos, hemos hablado de la fuente de bronce. Y hemos visto en primer lugar la enseñanza que transmite los materiales y la situación de la fuente de bronce. La fuente estaba hecha con espejos de bronce pulido y estaba situada entre el altar del holocausto y el tabernáculo, entre el sacrificio expiatorio y la presencia de Dios. Los sacerdotes debían lavarse en el agua de la fuente de bronce antes de entrar al tabernáculo para acercarse y servir en la presencia de Dios. Y también hemos visto la enseñanza que transmite el agua de la fuente de bronce. En la Biblia el agua es la palabra de Dios que nos da la fe en el Señor, que limpia y hace nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, que purifica, limpia y regenera la conciencia. Cristo derramó su sangre para limpiar todo pecado. En la conversión se hizo borrón y cuenta nueva. Y todo pecado posterior es limpiado por la sangre de Cristo. Pero la conciencia limpia por la palabra y el Espíritu nos evita pecar. Por tanto, un creyente debe de ir día a día limpiando su conciencia de malas actitudes que son las que evitan las malas conductas. Dice 1 de Juan 1, 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor nos ayude a no pecar. Pero si pecamos, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Y si la palabra de Dios, por el Espíritu, va limpiando nuestras conciencias de toda obra mala, esto evitará que pequemos. Que Dios nos ayude por su gracia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de pecado y que también tú quieres limpiarnos de los pecados posteriores a la redención, a la salvación, a través del poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, limpiando nuestras conciencias, formando nuestras conciencias con todo lo que tiene que ver con el bien, con la justicia, con la rectitud de tu voluntad, para evitar de esa manera que pequemos. Ayúdanos, Señor, a estar ante ti siempre limpios. Gracias también, Señor, por tu obra de sanidad entre tu pueblo, entre nosotros. Gracias, Señor, porque has sanado a tantos y tantos hermanos y porque sigues sanando a otros. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti en todo lo que tiene que ver con la salud, que tú seas nuestro médico, nuestro gran médico, quien nos dé esa salud que necesitamos. Gracias también por tu ayuda en otras cosas. Danos, Señor, aquello que esperamos, que necesitamos en otros ámbitos de la vida, y que tú seas quien vaya delante de nosotros, luchando por nosotros. Gloria a tu nombre, oh Padre. Bendito seas, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.